La verdad que a veces uno se encuentra en un dilema, digamos, con quién nos juntamos, cómo lo hacemos, si lo hacemos todos juntos, si no. Y en esta instancia muchas veces lo que uno se pregunta es, lo que empieza a suceder son ciertas emociones, ¿no? El cansancio típico de llegar a esta altura del año, la culpa quizás de si lo paso con todo o no, si tengo que establecer un límite, si viste estos mandatos que a veces parecen. Realmente algo que recibimos mucho en la consulta es esto, bueno, ¿qué hago? Mesa grande, mesa chica, acepto, no acepto, invito a todo el mundo. Y la verdad que un poco lo que nos planteamos es que realmente si son felices o no esas Navidades, ¿no? En este sentido, no hay normas, no hay leyes, pero sí hay algunas consideraciones que podemos tener en cuenta. Yo digo, bueno, ¿cómo esto de promover el autocuidado, que es lo que vos estás diciendo un poco, ¿no? Esto de decir, elegir con quién juntarme y cómo hacerlo, pero también entendiendo que somos seres sociales, digamos, nos vinculamos, vivimos en sociedad. Y si bien es importante esto del autocuidado, que es esencial, poner límites y todas estas cuestiones, también esto de cómo considerar a un otro, digamos, hasta dónde está ese margen de poder establecer límites sin perder lazos, ¿no? Claro, a mí me cuesta pensar en cómo separas el mandato cultural, familiar, en decir no lo quiero hacer y voy a decir la palabra, me chupo un huevo, punto. Exacto. Porque esas son las dos puntas y esa situación, no me importa el que diga el otro, pero no sé si es tan así, si uno logra soltarlo de esa forma. Claro, sí, viste que hay como un mandato, ya que digan feliz Navidad ya no impone la idea que tenemos que ser felices, ¿no? Como que tenemos que estar todo bien. Y ahí sumado a eso, otra exigencia es como lo vemos en las redes sociales hoy en día, que uno ve, viste, mesas largas, todos felices. Y termina siendo como una evaluación emocional esto de que debo estar bien y debo estar con todo. Yo creo que, para cada caso particular, veremos con quién estar o no. Yo siempre soy partidario de que podamos ser nosotros quienes elijamos con quién estar y cómo estar. Bien. ¿Sí? Digamos que realmente podamos ser protagonistas, no es que nos toca o debemos estar ahí, ¿sí? Sino realmente que sea una verdadera elección, porque a veces nos toca o poder establecer límites, decir, che, yo no comparto esta mesa, o decir, lo hago porque considero otro criterio u otro valor que para mí es más trascendente. No sé, hay algunas personas, yo veo en el consultorio que dice, bueno, mira, yo no me lo banco, te invento, mi cuñado, mi suegra, quien fuese, ¿no? Pero yo quiero que los chicos estén presentes con sus abuelos, con sus primos, con sus tíos. Entonces a veces uno se siente en un dilema, no es a veces tan claro como para decir estoy o no estoy. Y lo cierto es que, si en este caso uno prioriza eso, que los chicos puedan compartir con los primos, quien fuese, hay un valor en juego donde yo entiendo que hay sacrificios y renuncias, pero es por una elección personal, ¿sí? Ahora, no porque está impuesto o porque debería ser o hay que hacerlo. Bien. ¿Sí? Entonces, el autocuidado es esencial, ¿sí? Poder establecer límites y elegir con quién quiero compartir y con quién no. Pero a veces lo que sucede es que no es tan fácil llegar a esta conclusión o resolver por sí o por no, porque hay otros valores en juego, como son esta familia. Lo cierto es que, sí lo que podemos hacer es tener criterios, ¿sí? Esto es decir, elegir qué batalla pelear, ¿sí? Quizás promover la calidad del tiempo más que la cantidad del tiempo, ¿sí? Establecer mis propios rituales, decir, mira, yo entiendo que quizás a veces yo me encuentro con pacientes que dicen, siempre el tema es pasar a lo de mamá y después lo de mi suegro. Y pero ¿por qué no establecer también nuevos rituales, nuevos criterios personales en donde no se pierdan los valores personales y se pueda tener alguna consideración? Porque a veces caemos en el automatismo, ¿no? Nos agarra tan a fin de año cansado que estamos tratando de vivir el día a día y resolver problemas, que esta cuestión de la fiesta lo resolvemos 2-3 días antes. Uno porque genera un poco de hastío y de rechazo, entonces como que lo postergamos a hablar del tema o planificarlo. Y otro porque porque toca, es lo que hay, ¿sí? Y lo cierto es que yo creo que en cada momento evolutivo de la vida podemos elegir, ¿sí? Yo creo que la esencia está en esto, ¿no? En poder elegir y que realmente, no todas las Navidades tienen que ser felices. ¿Sí? No digo con esto de pasarla mal, pero no caer en un mandato social y yo sentirme protagonista, digamos. ¿Se puede pasar solo? Es una opción. Yo digo, porque seguramente en el planteo en la consulta tiene que haber, mira, yo no tengo ganas de ir, me quedo en casa. Sí. Yo creo que se puede pasar solo si es una elección fundada en los valores. Solo un núcleo familiar más chico. Sí, por supuesto. Esos son fenómenos que también lo vemos en otras sociedades, ¿no? Bien. Nosotros venimos con muchas tradiciones de los tanos, de las familias grandes, ¿no? Donde en una mesa larga nos encontrábamos todos juntos. Hoy nos encontramos otras realidades. Las familias ya no son de 6, de 8 personas. Ya son de 4, eso ya implica que por la natalidad o lo que fuese, ya las mesas son más chicas, ¿sí?
sumados a la distancia por el trabajo, la geografía y demás, hace que también sea difícil. Entonces, comparar con realidades anteriores, porque qué sé yo vengo de una generación en donde la mesa larga estaba, y uno recuerda con nostalgia, antes nos juntábamos, estaba mi tía, mi tío, mis primos, éramos 40.000, y hoy hasta incluso queremos hacerlo y no es posible. ¿Sí? Entonces, por un lado eso. Yo creo en la soledad que es elegida, ¿sí? No la que un poco me toca o porque no tengo tolerancia. Entonces yo creo que lo difícil es ese equilibrio y discernir realmente, por eso un verdadero análisis estaría bueno, de que si yo estoy solo porque quiero, solo digo con un grupo mínimo, o es porque no tolero a nadie, digamos. Digo, para mí no es problemático pasarlo con un grupo muy íntimo, el tema es cómo yo llego a esa instancia, si es porque no me queda otra o si es realmente una elección, ¿no? Me parece que quedó bastante claro esta parte de pasarlo o seguir con el mandato. Ahora quiero hablar sobre otro tema que tiene que ver ya con aquellos que no podemos manejar, que son las ausencias directamente. Y que ahí creo que hay otra cuestión de familia que se da mucho, porque por más que seamos 50, las ausencias se van a sentir y mucho, y más en los primeros años o en el primer año. Exactamente, sí, eso es una realidad. A mí me pega de cerca, con mi mamá, de alguna manera, más tarde o más temprano nos toca vivirlo. Sobre todo con la ausencia, que no digo que sea ley, pero suelen faltar los más grandes, que fueron los que de alguna u otra manera fueron estableciendo o educándonos en ciertos ritos navideños, ¿no? Esto de, qué sé yo, la casa de mi vieja era Disney, cómo se decoraba y todo eso, y eso ya no lo tengo más. Entonces, incluso no solo ella, sino esto ritual que afecta en mi vida cotidiana. Entonces, recordarlo primero es inevitable. Entonces yo lo incluso que hasta es bueno, porque el dolor, la nostalgia y todo esto da cuenta de que a pesar de que no estén presentes, siguen vivos en nosotros, ¿sí? Entonces es muy importante que estén. Yo creo que no lo veo como algo malo, que uno se sienta emocionado, digamos, emotivo en estas situaciones, y me parece sumamente válido. Lo cierto es que una cosa es sentir nostalgia y otra melancolía, ¿no? Pues claro, es muy distinto, y aparte te afecta de una forma muy distinta a la salud también, porque la melancolía es un bucle que no termina de salir. Exacto, ¿no? Esto de no negar, no aceptar o querer que estén, o esa silla no se ocupa porque ahí va mamá o papá o quien fuese ese familiar, ¿no? O tratar de conservar rituales donde no se pueden dar porque, bueno, no están esas personas, ¿no? Entonces la nostalgia es poder recordarlos desde el cariño, con el dolor que quizás puede acompañar, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Pero poder tenerlo presente es una buena señal de que he amado, he sido amado, y que una persona sigue viva a partir del recuerdo, ¿no? Y ahí, ¿cuánto extendemos ese periodo de vamos a hablar de duelo, llega un momento. ¿Qué es lo normal que se extiende ese periodo de duelo? Muchos te hablan de 2 años, pero es muy marcado quizás en muchas familias que esto se extienda mucho más. Si es bueno o no es bueno, y cómo manejar ese tipo de situaciones. El duelo es un proceso psicológico natural que todas las personas lo vivenciamos, querramos o no. ¿Sí? De hecho, no es algo patológico. Uno asociarlo a que, como uno en el duelo vivencia muchas emociones displacenteras, lo asocia que es algo negativo, cuando en verdad no lo es, y por el contrario es una preparación para poder seguir con lo que me toca vivir y poder seguir adelante. Yo, digamos, lejos de que sea algo malo, es algo muy bueno. El duelo lo que tiene la particularidad es que es un proceso muy personal e íntimo, en donde para cada persona se vivencia de forma muy diferente. Si bien hay criterios o consideraciones que podemos tener como emociones que vamos a ir transitando, estas emociones no son lineales o sistemáticas, que sean de cierta forma. Si hablamos de tiempo, no hay un tiempo que digas esto. Sí, quizás, por ejemplo, los yanquis, que son más cuadraditos y organizados con la estadística y lo demás, dicen, bueno, más o menos aproximadamente 2 años. Algunos llegan a decir 3 años. Yo creo que el tema está en cómo yo transito ese proceso de duelo, porque muchas veces entiendo que ciertas emociones van a aparecer, sobre todo en estos momentos, como es Navidad, Año Nuevo, o celebraciones o aniversarios. Y otras cosas cuando yo constantemente estoy evocando esto, estoy atado a esa experiencia, ¿no? Cuando eso termina siendo algo patológico, cuando yo no puedo avanzar en la vida o no puedo entender de que esa persona ya no está más, y me cuesta la aceptación de esa vivencia, ¿no? Eso se da muchas veces porque rechazo la tristeza, rechazo un montón de emociones que son esperadas y que incluso me ayudan a poder superarlo. Entonces, decir un tiempo de duelo, decir esta característica es algo muy personal, donde no hay 2 personas que vivencian el duelo de la misma manera, incluso una misma persona, 2 duelos diferentes no lo vive de la misma forma. Claro. ¿Sí? Depende de muchos factores, cómo me encuentro yo, cuál es mi entorno. Pero bueno, lo cierto es que sobre todo en esta instancia, si hablamos de duelos y estas cuestiones, yo lo veo como algo muy bueno,
que uno pueda recordar a sus seres queridos. Y de hecho tener ciertos rituales o ritos donde uno los recuerde, ¿no? Si somos religiosos, un momento de oración, si es otra cuestión, poder contar una anécdota o poder seguir transmitiendo alguna tradición que fue transmitido por ellos, nuestros hijos. Bueno, eso da cuenta de que los tenemos presentes de un lugar de la nostalgia, ¿no? Que lo queremos. Uno entiende que ese tipo de diálogo se va a dar también en esa noche, y me parece que a la larga, más allá de lo triste, de la tristeza en sí, no está mal alguna carcajada respecto de esas. Por supuesto, ¿no? Es la combinación. Exacto, ¿no? Porque volvemos a este mandato de que feliz Navidad es estar feliz con alegría. Yo creo que está bien esa predisposición. Lo cierto es que en la felicidad también está esto de poder recordar y con alguna emoción o alguna lágrima que esté dando vuelta. No quedarme ahí, obviamente, pero permitírmelo abiertamente, y además hasta lo veo como algo bueno, ¿no? Tener presente a los que queremos. ¿Cómo se sale de la melancolía, del bucle? Y bueno, ahí está el duelo, ¿no? La melancolía tiene que ver con esto también de no haber procesado quizás o haber cerrado una cuestión que tiene que ver con el duelo. Sí, porque eso produce una tristeza. No me ha pasado, pero estimo que debe producir una tristeza constante. Claro, toda la emoción está a nuestro servicio para ayudarnos a responder a las situaciones que vivenciamos, incluso las que son displacenteras. Bien. En el duelo lo que está esperado son varias emociones. Primero, como un estado no es lineal, ¿no? Uno va atravesando distintos estados. Uno ve por la puerta del consultorio que entran un día reanimado, otro día arrastrándose por el piso y después el otro día están más serenos. Entonces, no hay una linealidad de emociones, pero sí hay emociones que son esperadas. Por ejemplo, los estados confusionales, si esto sucedió o no. O quizás puedo entender racionalmente lo que sucedió, pero me cuesta vivenciarlo, internalizarlo. También aparece el enojo con la circunstancia, por qué se dio de esta manera, porque a mí, enojo o cosas no resueltas quizás con ese familiar que hoy ya no está, ¿no? También es esperado la tristeza, ¿sí? Este estado de depre que cuando realmente caigo, que uno realmente ha perdido esto y que esto no está más, ¿no? Entonces todas estas emociones que en principio son muy displacenteras, están al servicio para ayudarnos, ¿sí? En el enojo aparecen más preguntas que certezas, pero eso me ayuda a reflexionar. El estado de bajón me permite parar la pelota y hacer un análisis sobre qué es lo que perdí, dónde estoy parado con esa pérdida en el presente y cómo pienso seguir mi vida sin eso. Entonces, hay un montón de emociones que a mí me ayudan, y quizás pasar de un estado melancólico a un estado nostálgico tiene que ver con esto de poder escribir mi historia, que es un poco lo que a veces, llegado a esta instancia, nosotros no podemos hacer, es parar la pelota. Venimos de fin de año con toda la fiesta, con las recepciones de los chicos, con las cosas que no hicimos en 11 meses, tenemos que cerrarlo ahora, y nos cuesta parar la pelota y realmente analizar qué hemos vivenciado, dónde estoy parado, qué he aprendido de esta experiencia. Lo dijiste en varias partes de la charla, el tema de parar la pelota y que venimos agitados y cansados. Y también está ese mandato de que uno debe cerrar el año y hacer esa evaluación del año. No sé por qué vivimos en este punto del mundo en donde es como que el 31 se termina todo y el primero nacemos de vuelta, y no sé si está tan bueno, no es eso así. Mirá, en el consultorio uno recibe todo. Está el que quiere hacer un análisis, te pide una plantilla para que vos le digas cómo hacer ese análisis. Está el que te dice, pero el 2 de enero sigue la vida. Y está el otro el que dice, bueno, lo voy a hacer, pero no tuve tiempo. Y nos encontramos con distintas formas de percibir esto que vos estás describiendo. Hasta a veces alguno dice, bueno, el 8 se arma el arbolito y el 20 y pico hay que hacer la reflexión y el análisis general. Mira, yo creo que parar la pelota es algo que tenemos que hacerlo no una vez al año, ¿sí? A mí me parece que parar la pelota y hacer un análisis está bueno, no porque deberíamos hacerlo el 29 o el 30. Está bueno, es una buena oportunidad para parar la pelota, los que no paramos nunca, ¿sí? Pero si vamos al caso, está bueno hacer estos análisis cada cierto tiempo. No sé si será cronológico hacerlo cada 3, 6 meses, 8, lo que fuese, pero necesitamos parar la pelota, porque lo cierto es que vivimos mucho con estos fenómenos de las redes sociales, ¿sí? Nosotros a veces vemos, la otra que comentaba esto de la historia de Instagram, que en verdad no son historias, son fotos instantáneas de algo que voy pasando y scrolleando como a ver qué me interesa y paro ahí. Entre publicidad y demás, uno pasa sin hacer una lectura de mis vivencias. Entonces, nosotros no tenemos que ver la foto, sino el video del año. Es muy difícil que nos podamos conocer a nosotros mismos y entender hacia dónde nos queremos proyectar en la vida si no leemos esa narrativa de todo lo vivido. Generalmente a veces hay un rechazo con hacer este análisis por un montón de motivos, ¿sí? Primero porque quiero llegar a fin de año, digamos, hacer un análisis del año es difícil. Segundo, hacer un análisis de un año a veces para nosotros en estos tiempos es un montón.
¿no? La otra vez comentaba también que si tenemos que ver un video de cómo arreglar algo de casa y hay un tutorial de 5 minutos y uno de 2, miro el de 2. Entonces, si no me banco ver un video de 2 minutos, hacer un análisis de 365 días, es como un montón para muchos. Lo cierto es que a veces el problema no está en hacer análisis, sino cómo lo hago. Porque en este análisis, nosotros generalmente lo que hacemos en una primera instancia, sin querer, no digo que al propósito, hacemos un sesgo negativo. Y generalmente lo que primero identificamos este año son las vivencias displacenteras, los dolores, las pérdidas, lo que no logré, lo que no alcancé, las frustraciones. Pero eso es una esencia humana, digamos. Es propia del ser humano, el sesgo existe. Mirar primero lo negativo más que el positivismo en sí. Sí, eso es algo que es muy fácil y es natural que se dé. ¿Sí? Nosotros de hecho tenemos algo que se llama pensamiento catastrófico, son pensamientos distorsionados que aparecen sin que yo lo elige, que en alguna parte o en una medida nos sirvió para sobrevivir. Digamos, hace miles de años nadie cruzó la sabana tranquilo y vivió para contarlo, ¿no? Entonces necesitábamos para poder prever y mitigar situaciones, pensar en negativo. Lo cierto es que si bien nuestro cerebro aprendió a automatizar eso, no aprendió a cortar de manera automática. Y a nosotros no implica el esfuerzo de poder hacerlo de forma manual, por decirlo de alguna manera. Cuando nosotros hacemos un análisis, generalmente lo que primero vemos son estas cosas malas que nos pasó, y bueno, si nos quedamos con ese análisis, terminamos el año depre y arrancamos más deprimidos. Entonces, el tema no está en hacerlo, sino poder, no digo ser objetivo o imparcial, porque eso es imposible en cada uno, pero sí justamente parar la pelota, y a mí lo que me pasa, que lo analizo mucho con los pacientes, es tratar más que de ver si fue un balance positivo o no, ver qué aprendí de este año, ¿sí? Y a veces nosotros hacemos mucho hincapié en logros muy significativos, muy vistosos, cuando a veces verdaderos cambios no vienen con tanto platillo y bombo, sino que hay veces hay pequeños cambios que son muy significativos. ¿Qué límite aprendí a poner? ¿Qué expectativa empecé a soltar? Que capaz eran exigencias o cosas que no podía cumplir o que quizás antes me interesaban pero hoy ya no. Si aprendí a pedir ayuda, ¿sí? ¿De qué manera lo hice? ¿Con quién? ¿De qué forma? Entonces, nosotros nos quedamos en los grandes logros. Si ascendí en el trabajo, si logré viajar a tales lugares que quería hacer, si me pude poner en pareja o no, lo cual es sumamente valorable, está muy bueno. Pero a veces hemos logrado cambios que son más chiquitos, no tan vistosos, más silenciosos, pero que son cambios muy significativos para nuestra existencia. Y lo importante es esto de poder aprender. ¿Sí? En primera instancia, para hacer eso, yo soy partidario, y lo digo medio en chiste, medio de verdad, uno ve los reels y los memes, es esto de que llegamos vivos, ¿sí? Y sin manual de instrucciones, lo cual no es poco en esta sociedad y en estos tiempos que vivimos. Hoy estamos expuestos a tantos estímulos y tantas experiencias y vivencias para los cuales no fuimos preparados. Entonces, decir que hoy estamos acá enteros, o con más energía, menos energía, más ánimo, no, ya es un montón. ¿Sí? Somos una sociedad que estamos expuestos a muchos estímulos. Sí, qué sé yo, escuchan mi bisabuelo, mi abuelo que vienen de la guerra, decir, che, ¿qué le pasa a este? Pero lo cierto es que los estímulos que recibimos hoy también nos afectan mentalmente. ¿Sí? La sobreestimulación, la realidad de la exigencia, las demandas, tanto de la afuera como también las personales. Bueno, si hoy vos estás acá y tenés esta posibilidad de reflexionar y parar la pelota, ya es un logro en sí mismo. Hemos hablado de varios temas, de varios temas que hacen a la vida en sí. Estoy charlando, digo, para el que va escuchando la radio, con el psicólogo Luciano Zócola. Luciano, quiero volver al principio, y me parece cerrar un poco el concepto ahí, porque hablamos de pérdidas, hablamos de evaluación del año, y ir a esa decisión de decir, vuelvo a decir la frase que es la más horrible para mí, porque no soy, me chupa un huevo todo y empiezo a cortar. Porque parece que en la consulta por ahí está esa situación de cortar con algunos mandatos. Sí. Yo creo que lo primero es que identificar los mandatos. Bien. ¿Sí? Arrancamos con esa frase, ¿no? Feliz Navidad. Sí. Primero, ¿tiene que ser feliz? ¿Puedo ser feliz? ¿Sí? En esta instancia, ¿no? Primero, identificar cuáles son los mandatos que están y cuáles no, ¿sí? Segundo, yo vuelvo a esto que soy partidario. Somos seres sociales. Lo que sí nosotros podemos elegir con quién estar o con quién no. A veces los mandatos vienen que, bueno, no, ¿cómo no vas a estar con fulanito, menganito? Entonces yo no creo que tengamos que estar solos porque sí, sino que elegir con quién queremos estar, si es que están dadas las condiciones para estar con alguien. Entonces, me parece fantástico que podamos establecer límites. Sí, que es algo que a la gente le cuesta mucho, ¿sí? Que nosotros eso en terapia trabajamos un montón. Pero también lo que a veces pienso es cómo sosteniendo algunos lazos, no cualquiera. La referencia para que esté o no esté son poder identificar cuáles son mis valores personales. Porque las personas somos felices, digamos, si nuestras acciones van de la mano con lo que valoremos
independientemente de los estados emocionales que acompañan. Bien. Porque a veces nosotros elegimos por la emoción. Uy, no, tengo que irme hasta allá, o tengo que estar 12 horas cuando a mí no me gustan las fiestas y yo a las 3 horas me quiero volver a dormir. Entonces, bueno, vos lo que te exponga va a haber situaciones de malestar. Si vivenciar esas cosas te permite realizarte en algo que te convoca, que es estar en familia o compartir con alguien, bueno, vale la pena atravesar esos estados, ¿sí? Estos estados emocionales. Ahora, el tema es que si no hay valores en juego, no tiene sentido que vos te expongas a esos malestares. Bien, llega el 31 y bueno, brindis y empieza el año. Y ahí me parece que lo que nos faltaría charlar, que es hablar de cómo controlar las expectativas, cómo medir las expectativas para que no se transformen rápidamente en frustraciones. Está muy bueno, ¿sí? La frustración en verdad es una buena señal. Sí. ¿Sí? Porque la frustración es cuando uno se siente impedido de avanzar en algo que se propuso. Y esta frustración lo que a mí me está indicando que hay dos posibilidades. Bien. Uno, que hay obstáculos que no me permiten avanzar, lo cual si yo puedo identificarlo y tengo posibilidad de acción, fantástico, porque resuelvo esos obstáculos y puedo seguir avanzando. Pero lo otro muchas veces tiene que ver con la expectativa. Che, esto que yo me propuse inicialmente, ¿es algo que está dentro de mi posibilidad de acción o no estaba dentro de mi posibilidad de acción? Si no está dentro de mi posibilidad de acción, bueno, yo tengo que bajar o acomodar esa expectativa. Porque muchas veces yo creo que es importante diferenciar los propósitos de los objetivos. Los propósitos, lo que yo busco, lo que me convoca, lo que a mí me realiza. Y el objetivo o las metas es lo que tiene que ver con lo que yo sí puedo hacer. Voy a un ejemplo para tener la idea. Los chicos ahora están en época de examen. Entonces muchos pacientes me dicen, bueno, mi propósito es aprobar la materia. Excelente. Yo no promuevo que alguien se siente a estudiar, sino es con la idea de rendir. Digamos, vamos con ese propósito. Después si rendimos bien o no, es otra historia. Pero vamos con la idea de aprobar. ¿Y cuál es tu objetivo? Un poco la pregunta tramposa. Dice, aprobar la materia. Ese no puede ser tu objetivo. Porque para que vos apruebes la materia hay factores que dependen pura y exclusivamente de vos, como tener hábito de estudio, estrategia, buen material, estar presentable, capacidad oratoria, gestión de ansiedad y todo eso, pero hay variables que no dependen de vos, ¿sí? El estado de ánimo del profesor, la complejidad de los contenidos, si la virome te anda o no te anda justo en el momento del examen. Entonces, para que vos apruebes una materia va a haber variables que sí dependen de vos y otro que no depende de vos. Yo creo que todo objetivo, esto que vos estás hablando, tiene que estar enfocado en lo que sí está dentro de mi control. ¿Sí? Hay una oración pagana de la serenidad que dice, Señor, concédeme la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, claro. ¿sí? Valor para cambiar las cosas que sí puedo y sabiduría para poder diferenciar. A veces tenemos los cables al revés y queremos cambiar lo que no podemos, lo que está en nuestro control no lo vemos. ¿Sí? Entonces, todo propósito, todo objetivo, que nosotros nos establezcamos, tiene que ser cosas que estén dentro de lo que nosotros podamos gestionar. Y si no podemos controlarlo o no tiene solución, no es un problema. Bien, y ahí me deriva al otro puntito chiquito, me parece que no es tan chiquito, que son las expectativas. Sí. De expectativas hacia la persona, como actúe una persona, o a la expectativa a corto plazo de algo que se debe producir. Sí, está buenísimo lo que estás planteando. Bueno, estás re en sintonía con estas cuestiones, ¿no? La verdad que sí. Todas las personas manejamos expectativas, ¿sí? Si hablamos de vínculos, por ejemplo, y bueno, uno quiere ser amado, correspondido, ¿no? Todas estas cuestiones, según el vínculo, tendrá distintas expectativas. Lo cierto es que a veces no consideramos es que en todo vínculo humano lo que está garantizado es la decepción por nuestra condición humana. Está bueno el punto, está bueno esto que estás diciendo. Claro, a ver, yo voy a decepcionar a las personas aunque no quiera hacerlo. Y hay personas que a mí me van a decepcionar. Y mientras más años yo tenga en una relación, más chance de que me decepcione y yo decepcione a otro, ¿sí? Pero porque la vida es así, digamos. Yo no quiero a un amigo quizá decepcionarlo, pero más tarde o más temprano lo voy a hacer. Sí, entonces, por la expectativa del amigo que tiene con respecto a vos, que se cumple o no se cumple. Claro, además hay una decepción que es inevitable. Ahora, te haces cargo, pero qué sé yo, no claro, es así. Después lo que sí hay decepciones y decepciones. Claro. Si hay decepciones son aceptables, donde decimos, bueno, lo resolvemos, lo hablamos, está bien. Después del perdón, que es un proceso, ya hacemos. Y hay decepciones que no, para esto no. Si esto va contra todos mis valores, contra todos mis principios, esas relaciones no se pueden gestionar expectativas. Dice, bueno, chau, este vínculo no funciona. Pero una de las cuestiones que está ahí medio dando vuelta tiene que ver con una sobrevaloración de un valor que está bueno, que es la reciprocidad. ¿Cuál es el problema en la expectativa? Que yo quiero que el otro me ame como yo amo, o que tenga los criterios que yo tengo, y pienso que el otro tiene el mismo librito que yo y que voluntariamente elige no respetarlo. Entonces, no sé, si somos íntimos amigos y para tu cumpleaños yo soy una persona que está en todos los detalles y te hago 20.000 regalos, yo espero que cuando sea mi cumpleaños
vos tengas la misma acción y quizás tu forma de mostrarme afecto es de otra manera. Entonces yo ya me frustro y digo, che, este tipo a mí no me quiere, porque no me da los regalos o no tiene la forma de manifestar afecto igual que yo. Entonces, esto de la expectativa es algo que siempre tenemos que ir regulando, sabiendo que la frustración o la decepción es algo que está garantizado en los vínculos. Bien, es algo muy gigante, pero la expectativa es importante dentro de lo familiar y en la mesa del 24 y el 31. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir el otro? Digo, tiene que ver con los vínculos. Bueno, y también esto de poder vivir el momento. Yo creo que nosotros queremos controlar todo y tenemos que estar abiertos a la experiencia. Está bien ir preparado, esto es decir, che, yo en este tema no me voy a enganchar, cuando hablen de política, cuando hablen de fútbol, cuando hablen de esto no me engancho, o cuando se toque este tema yo ya sé qué hacer como para zafar de la situación, o en la mesa me voy a sentar en la otra punta de o de esta. Hay ciertas cosas que yo puedo manejar, pero también tenemos que estar abiertos un poco a la experiencia, ¿no? Esto no tener que controlarlo todo, que es uno de los grandes problemas que vivimos las personas y por eso la ansiedad que vivimos. ¿Y todos quieren controlar todos? Nunca me lo pregunté yo, si todas las personas quieren controlar siempre todo. Mira, yo creo, no sé si todos, ¿no? Pero hay personas, vivimos en una sociedad en donde se busca dos cuestiones que realmente son difíciles de concretarlo en la realidad, que es la búsqueda de certeza. Claro, ¿me vas a amar o no esta persona? O el laburo. Yo no me voy a ir hasta allá si no tengo garantizado que va a funcionar, ¿sí? Y la otra es la sensación de control. Bien. ¿Sí? Y no necesitamos controlar para que las cosas a veces salgan. Hay cosas que sí dependen de nosotros, que hay que controlar. Volvemos a eso que hoy hablábamos, que está bárbaro que nos enfoquemos en eso. Pero hay cosas que no vamos a controlar y está bien. Y ahí está el tema de la aceptación. Es decir, bueno, estas son las condiciones de juego. A ver, yo nací en esta familia. Bien. Algunas son más lindas y otras, bueno, mi familia es un cambalache, habrá estos quilombos, pero bueno, tiene que ver con mi identidad, con quién yo soy. Y también puede salir bien, ¿por qué no? ¿Sí? Yo esta semana he escuchado 20.000 situaciones de eventos, de fiestas, incluso con algunos familiares que son excéntricos, tienen sus particularidades, y las cosas salieron muy bien, ¿no? Entonces a veces uno está más enfocado en eso que en disfrutar el momento, y eso me parece que a veces es problemático. Luciano, a aquel que está escuchando y le gustó, ¿en redes se te puede buscar? Estoy en Insta, en Luciano Zócola. Luciano Zócola en Insta directamente. Sí. No sé si queda algo pendiente, me parece que hemos hablado más allá de lo del 24 y el 31, pero hemos abarcado varias situaciones. Así es. Ha sido un gusto tenerte, en serio. La verdad, un gustazo. Y por ahí el año que viene nos juntamos un par de veces al año como para hablar de ausencias nuevamente, porque me parece que es sumamente importante, de las expectativas también es importante. Con gusto. Y el tema, y me gustó mucho el tema de los balances, porque yo no lo veía de esa forma y me pareció interesante el hacer un balance no a fin de año, sino... Bueno, yo no soy el que hago el balance a fin de año, pero digamos, o trato desde hace muchos años de que el 31 no sea el último día para el comienzo de algo fundamental. Quizás sea el último día para un descanso, pero no para... Está bien, sí. No tiene que ser una exigencia. Exacto, no tiene que ser una exigencia. Gracias por venir, Luciano. Muchas gracias por la invitación. Luciano Zócola, psicólogo, aquí charlando con nosotros en la mañana de Vamos. Martín, oxigena un poco el aire de REC.